Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El mundo y la voluntad de Dios. Les pido disculpas, es que hace días estoy con una gripa y como que regresó. Entonces es como el pecado, uno intenta acabarlo, pero como que todavía conserva algunas partecitas, ¿no? Entonces todavía no ha muerto el virus totalmente. Entonces de pronto voy a toser. Primera de Juan 2, 15 al 17. No me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan le está escribiendo, como veíamos un poco en el contexto, esta carta para dar seguridad de salvación. ¿A quiénes? A los que son verdaderos creyentes. Él quería que los que son los creyentes en las iglesias tuvieran su convicción clara de lo que son en el Señor Jesucristo. Él habla acerca de la iglesia y de la importancia de que es el amor en la iglesia y lo que significa amar dentro de la iglesia, y también entra a hablar acerca de lo que es el mundo y el amor al mundo. ¿Por qué? Porque como en la época de Juan, hoy día también hay muchas personas que están siendo de muchas iglesias que profesan ser cristianas, pero en realidad no lo son. Es decir, muchas personas se sienten identificados porque asistieron a una iglesia, porque les pareció bien el culto, porque la música les pareció acorde, porque la iglesia católica de pronto les parece un poco aburrida, y entonces están llenando las iglesias protestantes. Pero muchos de esos que están allí en realidad no son cristianos. Los llaman, les dicen, haz esta oración de fe, repiten una oración de fe y les dicen, bienvenido, ya eres parte del reino de los cielos, ya eres parte de la iglesia de Cristo, y siguen viviendo como si Dios no existiera, con la única situación diferente es que van el domingo a culto. Esa es la situación de los tiempos de Juan, es la situación que vivimos nosotros hoy todavía, ¿no? Por eso les escribe inicialmente a los que son maduros, también les escribe a los más jóvenes, y también llega entonces al concepto de amar. El versículo 15, estoy haciendo un pequeño repaso. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Esta es una advertencia. Él utiliza la misma palabra amor que utilizó en los versículos anteriores para referirse al amor entre hermanos o al amor a la iglesia. ¿Por qué? Porque este sentido de amor es de una entrega total, de una comunión íntima. Entonces lo que está diciendo Juan es lo siguiente: no te entregues o no tengas una comunión íntima con el mundo. Es decir, hermanos, hay muchas personas que creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Yo quiero advertirles a ustedes quiénes son los que realmente son creyentes, es lo que está diciendo Juan. Bueno, Juan, ¿y quiénes son? Bueno, dice, no améis al mundo, es decir, una orden que da el apóstol Juan, y está diciendo una fórmula a su vez de los que son del Señor. No améis al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Es decir, los que aman al mundo y los que están de acuerdo a los principios del mundo, esos no son del Señor. ¿Por qué? Porque si alguien ama al mundo, ¿qué dice? ¿El amor de qué? Del Padre no está en él. Esa es la característica de un verdadero creyente, que tiene un amor genuino hacia el Señor Jesucristo y hacia Dios, y aborrece al mundo. Ahora, cada vez que estamos amando al mundo, estamos aborreciendo a Dios. Cada vez que nos hacemos amigos del mundo, estamos haciéndonos enemigos de Dios. El amor al mundo, queridos hermanos, es algo muy serio. Y Juan llama a examinarnos, a que examinemos nuestros corazones, para que podamos identificar
la mundanalidad de nuestras vidas y evitar todo inicio de esa mundanalidad a toda fuerza. Vamos a ver qué dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las características, los apetitos, los alardes que dice el apóstol Juan. El mundo es cruel y es totalmente enemigo de los hijos de Dios. Lo que está diciendo Juan es que el cristiano nada tiene que ver con el mundo y su filosofía mundana. Son diferentes. De hecho, el mundo no conoce a Dios. Miremos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, para ver un panorama un poco más claro de lo que es la realidad del mundo, y por eso Juan dice que no amemos al mundo, es lo que dice Dios. 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? El mundo, la filosofía mundana, como explicábamos en la clase anterior, la filosofía mundana no aprecia, no conoce, no valora las cosas espirituales. No conoce a quién, a Dios. Esto es el mundo. No son un poquito cristianos, no son cristianos con ciertas características o no son cristianos débiles. Aquí se está refiriendo a personas que no conocen a Dios. Eso es el mundo. Y eso es lo que amamos si llegamos a amar el mundo. Amamos a lo que Dios aborrece. Amamos lo que es enemigo de Dios. Por eso Juan dice, no los amen, porque ellos no conocen a Dios. Además de no conocer a Dios, ¿saben qué? Otra cosa, el mundo odia, aborrece, le desespera, le intranquiliza los creyentes. Juan capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo que os aborrece. Bueno, creo que aquí sería lo que nos debe extrañar. Es decir, si usted el mundo le aplaude y todas las personas están felices con usted, todo el mundo inconverso, toda la filosofía inconversa está feliz con usted en su lugar de universidad, en su lugar de su trabajo, porque usted no hace ninguna diferencia, creo que ahí es donde tiene que haber preocupación, ¿verdad? Es decir, si las personas del mundo siempre nos están aplaudiendo, quiere decir que alguna cosa estamos haciendo mal, porque aquí vemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el mundo, lo más posible es que el mundo nos va a aborrecer. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque no le parece nuestro estilo de vida, porque no le parece nuestros deseos a la piedad cristiana y el deseo de agradar a Dios. El mundo aborrece eso. ¿Por qué? Porque el mundo lo único que quiere hacer es complacerse a sí mismo y sus propios deseos. Ahora bien, el mundo también es una morada del engaño. ¿Sí? Por eso no podemos amar al mundo, porque el mundo no conoce a Dios, porque el mundo odia a los creyentes y el mundo es una morada de los falsos. Seguimos con 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y es morada el mundo de los falsos, dice el texto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque tenemos que probar qué dicen las escrituras, porque hay mucha gente que engaña. Ahora bien, ¿por qué engañan? Porque es que hay falsos profetas, hay engañadores, hay mentirosos. Bueno, ¿y de dónde salen esos engañadores? Dice, han salido por el mundo. Es decir, el mundo es morada, es casa, es habitación. ¿De quiénes? De los falsos, de los que engañan.
Vivimos en una sociedad donde las iglesias cada día están siendo más corrompidas, hay más corrupción eclesiástica en el hecho de hablar engaño para tratar de manipular las personas de los creyentes. Engaño, engaño, eso es el mundo. La teología de la prosperidad no es otra cosa que un engaño, ¿verdad? Y es un engaño que sale ¿de dónde? Pues del mundo. ¿Y dónde habita? Pues en el mundo mismo. ¿Quiénes son los que se la pasan hablando de ser prósperos, prósperos y prósperos? Pues aquellos que están ¿dónde? En el mundo. El anticristo, los incrédulos, todo esto salen del mundo y están en el mundo. Dice las Escrituras, entonces, que tenemos que nosotros no amar a ese mundo. Ahora, quiero hacer una aclaración o una advertencia oportuna. Cuando estamos hablando de la filosofía del mundo, no estamos hablando acerca del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es la creencia de que nuestra obediencia aporta algún grado a que Dios nos acepte. Es decir, que casi que nos podemos salvar por nuestras buenas obras. ¿Cómo se manifiesta el legalismo? Se manifiesta por leyes, por reglas humanas que se ponen a la altura de la ley de Dios. Reglas tales como la siguiente: ¿cuántos cigarrillos se puede fumar un cristiano? ¿Un cristiano puede bailar o no puede bailar? Si es en una fiesta familiar o no es una fiesta familiar. ¿Puede beber cuántas copas? ¿Una copa? ¿2 copas? ¿Será que un cristiano puede ir al cine? ¿No puede ir al cine? ¿Será que un cristiano puede teñirse el cabello? ¿Se puede pintar las uñas? Bueno, todo esto es una cantidad de reglas que a veces se ponen en las iglesias para determinar quién es más santo y quién es menos santo. No estamos hablando de ese legalismo, porque el legalismo es peligroso. Pero también es el otro aspecto, es decir, el legalismo es peligroso, pero también es peligroso la indulgencia ante el pecado. Eso también es un peligro y eso es lo que quiere advertir aquí Juan. Es posible combatir la mundanalidad sin legalismo. El verdadero creyente crecerá en su discernimiento de la mundanalidad y en su aborrecimiento de la mundanalidad. El apóstol no se limita a un mandato categórico, sino que lo aplica y da muchas cosas particulares. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien, entonces, empieza a poner algunas características de lo que es el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Primero, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que hay en el mundo según la descripción de Juan? Los deseos de la carne. Esta frase se refiere a los deseos desenfrenados de la carne. Las manifestaciones son las obras de la carne. Claro, lo vemos claro y es evidente en algunas cosas. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, los pleitos, las contiendas, las iras, los conflictos, las herejías, los homicidas, los borrachos. Todas estas cosas se refieren entonces a que son desenfrenos de la carne. Eso lo puede usted leer en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Es decir, los deseos pueden ser expresados tanto sexualmente como socialmente, según la descripción de Gálatas que les hago hace un momento. Hablando de la parte sexual, pues en todo lo que es fornicación y libertinaje sexual. Socialmente, también los deseos de la carne es cuando hay conflictos en las familias, iras o cuando hay celos entre parejas. Ahora, la pasión de la carne no es una referencia a deseos naturales creados por Dios, sino a lo que la Biblia llama concupiscencia. Es decir, es otra manera de referirse a la idolatría. Es un deseo desmedido.
como decía Juan Calvino, el problema generalmente no está en lo que deseamos, sino en lo que deseamos demasiado. Es decir, Dios puso en nuestro cuerpo el deseo de comer. ¿Dónde está el pecado? Cuando hay un deseo desmedido de comer. ¿Dios puso en nuestro cuerpo deseo sexual? Claro que sí. ¿Dónde está el pecado? Cuando hay un deseo desmedido de situaciones sexuales. Podemos en algún momento indignarnos por una situación, pero ¿dónde está el pecado? Cuando hay ira y contienda constante. Un hombre o una mujer puede ser cuidadoso con su cónyuge. Llegó tarde, puede decirle, oye, ¿por qué llegaste tarde? Tienes que tener cuidado. O si estás hablando mucho con alguien, tienes que tener cuidado. Pero ¿dónde está el pecado? Cuando hay un celo o unos celos desmedidos, donde quieren ser celos casi controladores. Digamos que hay situaciones específicas que son llevadas de una manera irracional. Eso entonces son los deseos de la carne. Ahora, la mundanalidad, queridos hermanos, no solamente se manifiesta para aquellos que son fornicarios o que son adúlteros. Sabemos que es pecado esto, sabemos que la pornografía es pecaminosa y son deseos pecaminosos de la carne y están en contra de Dios. Sabemos que la ira y la contienda familiar es pecaminoso delante del Señor. Pero quiero que pensemos en cosas que casi no pensamos. Es decir, ¿cómo se puede reflejar la mundanalidad en pequeños detalles? Cuando tenemos un deseo desmedido por las cosas creadas. Es decir, sabemos que el alcohol, las drogas, el ambiente que se da es pecaminoso y eso está mal. Y eso manifiesta las pasiones de la carne. Pero también hay otras cosas que generan o muestran mundanalidad. Por ejemplo, la tecnología. ¿Cómo está usted con la tecnología? ¿Se la pasa con el celular en la mano a todo momento buscando conversaciones? No puede estar sin el celular, no puede estar sin el televisor prendido, no puede estar sin todas estas herramientas tecnológicas. Eso es idolatría, es un deseo desmedido por satisfacerse, y eso es mundanalidad, es mundanalidad. ¿Cuánto tiempo le invierte usted al Facebook, por ejemplo? ¿Siempre está metido o metida, jóvenes, mirando y repasando y otra vez mirando lo que ya miraron, o mirando a sus amigos del colegio o amigos de la universidad, otra vez buscando información, o metiéndose en conversaciones vanas y sin sentido con personas que no tienen realmente una madurez espiritual? Eso también es señal de mundanalidad, queridos hermanos. No solamente cuando pensamos en el adulterio y en la fornicación, aunque esas son señales claras y evidentes, también puede ser la tecnología en forma desmedida una señal de mundanalidad. Otra señal, el dinero. ¿Cómo se siente usted? ¿Le quita el sueño estar pensando económicamente? ¿Invierte mucho su tiempo en generar dinero y dinero y dinero? ¿Desea tener un buen carro a toda costa, aunque eso implique que su vida espiritual no esté tranquila? ¿Son cosas? ¿Es malo tener dinero? Claro que no. Qué bueno y qué bendición cuando Dios provee un buen trabajo y se tiene dinero. Pero cuando es desmedido el deseo, que abandono a mis hijos, abandono a mi esposa, abandono a mi esposo por tener posesiones, eso ya es una señal de ¿qué? De carnalidad. Obviamente este tipo de señales no son tan evidentes, ¿verdad? Es una señal de mundanalidad, pero no son tan evidentes porque cada uno está en su casa. Pero ¿cómo se van siendo evidentes? A medida que el matrimonio se va destruyendo por los deseos desmedidos de poseer cosas. A medida que los hijos van creciendo y se vuelven adultos desmedidos en poseer cosas. Eso es idolatría. Queridos hermanos, otra cosa, la comida. ¿Cómo es usted? Hay unos dichos terribles dentro del ambiente cristiano
que me parece lo más grotesco y triste. A veces cuando dicen los cristianos no bebemos, pero comemos todo lo que nos pongan. No, no tiene que ser así, ¿me hago entender? Los cristianos también somos prudentes en el comer. Es decir, algunos tenemos la ventaja de ser delgados y entonces por ser delgados podemos comer muchas cosas y no engordar. Pero eso no quiere decir que no estamos pecando, ¿me hago entender? Porque hay un deseo desmedido por la comida. Es decir, si usted es delgado y come demasiado, está pecando y es una señal de mundanalidad. Hay personas que comen hasta que les hace daño. O comen en todo lado y lo que les pongan y comen y comen y comen y crean esa fama de comelones. Un cristiano que tiene fama de comelón, aún después de suplir las necesidades básicas, me parece que no está dando un buen testimonio. Tiene que luchar porque tiene un deseo desmedido. ¿Y qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que hay mundanalidad. El problema no es comer, el problema es el deseo inapropiado de comer. Un cristiano que tenga fama por comer lo que le pongan, tiene que revisarse. Tiene que revisarse. Algo está pasando. No es que yo no me tomo un trago, pero aquí póngame en 10 comidas. Tiene que revisarse, porque puede que no tenga problemas con el alcoholismo, pero sí está teniendo problemas entonces con la comida. Dios nos llama a que podamos ser prudentes y no nos llama a los deseos de la carne, y comer demasiado e irresponsablemente es una actitud pecaminosa y es una señal, queridos hermanos, de mundanalidad, porque quiere decir que la persona no tiene dominio propio sobre su propio ser. Necesita entonces aprender a no comer de manera imprudente, ¿no? Independiente de que sea delgado, ¿no? Independiente de que sea delgado. Como les digo, nosotros a veces tenemos la fortuna de parte del Señor que uno no engorda con rapidez, pero no quiere decir eso, que eso le está dando una puerta abierta a que coma lo que usted le... todo y a todo momento, ¿no? Eso es una señal de mundanalidad. Siguiente, características de lo que es el mundo. Los deseos de los ojos. Esto se refiere a los deseos legítimos por las cosas que podemos ver. Los deseos de los ojos se puede resumir en una palabra. ¿Saben cuál es? Codicia. Codicia. Codicia, ¿por qué? Por el materialismo. Codicia. La pasión de los ojos. Los ojos son preciosos regalos de Dios, pero pueden presentar oportunidades no solo para observar, sino también para ¿qué? Para codiciar. Vuelvo al principio. Esto cabe en el aspecto de la lujuria. Cuando vemos mujeres en las calles con ropa pues un poco ceñida o estas características, es una actitud pecaminosa. Hay personas que no ven pornografía, pero son capaces de sentarse a ver una tarde programas donde las mujeres salen en vestido de baño y bailando de una manera inapropiada. Entonces dicen, no, yo no tengo problema por la pornografía, pero sí puedo y codicio esta otra cosa, ¿no? Me parece que es menos malo, alguien puede decirlo, ¿no? Pero no podemos reducirlo a eso. También la pasión de los ojos es una tendencia a ser cautivados por la apariencia. Quiero en el sermón dar las dos posiciones en relación a que hay cosas evidentes. Es decir, si decimos los deseos de los ojos, ya sabemos a lo que se está refiriendo, ¿verdad? A la lujuria en muchos sentidos. Pero quiero que también vayamos más allá de lo que el mundo ofrece y no nos quedemos pensando y salir de aquí pensando, bueno, yo no tengo ese problema porque yo no veo a las mujeres de una manera equivocada, sino que vamos a ver más allá, y es la tendencia de ser cautivados por la apariencia, más que por lo que es la persona. ¿Con quién te relacionas más? ¿Con quién tienes coinonía? Analízate. Si prestas mucha importancia a las apariencias y al valor de las personas según cómo se ven, entonces tal vez estás teniendo mundanalidad. Es decir, si te parece bien una persona que te sonríe todo el tiempo
y que está de acuerdo y te lleva a la corriente en todo lo que tú hablas, entonces estás llevado o estás motivado, ¿por qué? Por la apariencia. Si te incomodan las personas que te dicen las cosas tal cual, por el bien de tu alma, así tengas que sufrir, entonces quiere decir que estás buscando es las personas que se adapten mejor a tu forma de ser, porque te fijas en la apariencia y no en la realidad del corazón. Es decir, tus amistades no son para pulirte, sino que tus amistades son para que sigas siendo el mismo. Si una amistad no hace que tú mejores tu vida espiritual, hablando de amistades cristianas, sino que sigas en las mismas características y pasen los años y sigas con las mismas situaciones y solo se compartan a hablar cosas que son parecidas o similares en su pensamiento, quiere decir que estás viendo tus amistades es por vista, por apariencia. Y eso es una actitud ¿qué? Mundana. Eso es una actitud mundana. Necesitamos personas, queridos hermanos, que nos incomodan, que nos dicen ciertas cosas que nosotros de pronto no habíamos pensado y que nos las dicen de verdad por amor a nuestras almas. Puede que no sean los que nos van a llevar la corriente en todo, pero que nos digan ciertas cosas, eso es importante para nuestras vidas. Tenemos que examinar nuestros corazones. Una persona puede tener ciertas características. Por ejemplo, puede estar sonriendo todo el tiempo. Puede una persona sonreír todo el tiempo a los otros, pero nunca preocuparse por tu alma. Ese es el punto. Pueden haber personas que tienen una buena apariencia, pero no una preocupación genuina. Pero nos gusta más el que tenga buena apariencia, así no tenga una preocupación genuina por la fe, por Cristo y por las almas. La apariencia. La apariencia. Una iglesia, queridos hermanos, que no predica la cruz, pero se ve linda, y vamos a la congregación porque es una congregación que se ve linda, que es amplia, que tiene músicos, que tiene un espectáculo bonito. Eso es carnalidad. Así vayan todos los días a la iglesia, así hagan ayunos y oraciones todo el día, pero su motivación es ir a una iglesia por lo que la iglesia representa, aunque no se predique a Cristo y su cruz. Eso es que tu corazón es un corazón mundano, porque estás buscando la apariencia, la gloria de los hombres, lo que se ve, el espectáculo, y ese espectáculo, queridos hermanos, pasa, y lo único que queda es la verdad, y es la verdad del evangelio. Puedo ser mundano estando en la iglesia por las motivaciones equivocadas del por qué estoy en la iglesia. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Tener buenas relaciones sociales? ¿Tener buenos amigos que no tomen ni fumen? ¿Pasarla bien? ¿O el culto es ameno y la música es muy amena? Eso puede pasar. Siguiente, la vanagloria de la vida. La arrogancia de la vida es un énfasis en lo que se tiene y lo que se ha logrado. La vanagloria de la vida es valorar el poder. Esto tiene unas características dependiendo a veces de la situación. Es decir, jóvenes, niños, a veces puede haber gloria, vanagloria, porque estás joven y eres fuerte. ¿Cuántos jóvenes no menosprecian a sus padres porque sienten que ya pasaron cierta edad y que solamente ellos tienen toda la razón de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la estructura, de cómo funciona Dios, de cómo funcionan las cosas? La edad puede generar vanagloria. Ahora, eso en los jóvenes, pero en los adultos también. Porque hay adultos que pueden sentirse que ya tienen bastante edad, entonces no necesitan aprender. Y hay adultos que creen que se saben todas las cosas simplemente porque tienen una edad mayor. Lo mismo en la experiencia. Personas que tienen experiencia o personas que vienen de una familia económicamente con buenos recursos. Eso puede generar vanagloria. Es decir, vanagloria por el apellido.
Vanagloria por los logros del pasado. Yo fui esto, yo hice lo otro, yo hice esto, yo hice lo otro, y viven recordando y todo lo enfatizan en lo que fueron. Vanagloria por talentos, es decir, personas que pueden expresarse muy bien, músicos, alguien que sepa tocar algo. Vanagloria, orgullosos, que porque tienen algún talento, recuerden que todo eso pasará, eso no tiene trascendencia en el tiempo. Dinero, posición, poder, todo eso es vanagloria, vanagloria. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie ¿qué? Se jacte en su presencia. Si usted es músico, si ha hecho una carrera, si tiene dinero, no. Las escrituras dicen que no pasa nada. ¿Podemos tenerlo? Claro que sí. ¿Podemos esforzarnos? Claro que sí. Pero ¿eso será gloria para nosotros delante del Señor? No. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, ¿qué? Esa es nuestra gloria. Si tenemos esperanza de gloria, esa es nuestra gloria. ¿Cuál? La cruz de Cristo. No nuestros propios deseos, sino solamente la cruz de Cristo. Versículo 17, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, para terminar. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Si amas del mundo, ¿qué pasará con el mundo? Pasará, todos tus deseos, todos tus anhelos que sean mundanos pasarán y sin sentido. No habrá esperanza en el futuro. Solamente hay esperanza para aquellos que permanecen en Cristo Jesús. ¿Amas las cosas del mundo y lo que ésta nos ofrece? Si lo haces, esas cosas te van a llevar a lo más profundo del precipicio. Cada uno, queridos hermanos, tenemos que batallar, vencer el miedo a la sociedad y a la filosofía mundana y vivir para la gloria de Dios. No debemos amar al mundo porque el mundo es incompatible con Dios, es otra cosa. No nos sirve, no nos funciona, es lo contrario, todo lo contrario, nos destruye. Haz esta pregunta en tu mente: ¿qué amas tanto del mundo? ¿Hay algo en el mundo por lo cual estás atraído y persiguiendo? Si lo hay, ¿estás buscando ayuda para que salgas de los engaños de tu pecado? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que más te apasiona? Recordemos las Escrituras. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el texto? Exacto. La mundanalidad, queridos hermanos, no se combate con un cambio de circunstancia. Es decir, usted puede pensar: es que yo soy mundano por el trabajo donde estoy. Puede salir de su trabajo y seguir siendo mundano. Usted puede pensar: yo soy mundano porque mi familia no es creyente. Puede irse a vivir solo en algún lugar y sigue siendo mundano. ¿Por qué? Porque la mundanalidad no comienza
en lo externo, sino en dónde, en lo interno, es decir, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Quieres atacar la mundanalidad? Sí, ataca tu corazón. Ahí es donde salen los pensamientos y los deseos mundanos. Tu ambiente puede ser el mejor, puedes vivir aquí en la iglesia y sigue siendo mundano. ¿Por qué? Porque tu corazón es el que alimenta la mundanalidad. Oremos al Señor.